Bueno, pues entonces vamos a empezar lo que es la tercera sesión y vamos a recapitular sobre lo que hemos visto. Recapitulamos primera y segunda. Primera, ¿qué es lo que pudimos conocer? Que fue prácticamente la entrevista, el primer contacto con el cliente, ¿no? Saber esa información que vamos a necesitar para poder iniciar el proceso de demanda. ¿Cuáles son los hechos? Virtud a los hechos, cuáles van a ser las pruebas, la redacción, la firma, meterla al juzgado que se encuentre en este caso de turno para recibirla. Ya metimos la demanda y eso lo vimos en la segunda parte. Ya metimos la demanda. Ahora, el siguiente paso es, ¿ahora qué sigue? Ya está dentro la demanda, ya la metimos. Establecimos también o vimos que hay diferentes maneras de darle seguimiento a esta demanda. Una de ellas, como bien lo decía Ángel hace un momento, era visualizarlo o buscarlo, la demanda inicial en los libros. ¿Sí? ¿En qué caso podría no aparecer en los libros si metimos una demanda? Bueno, en el caso de que hubiera algún error, alguna omisión, entonces no lo vamos a encontrar en los libros porque se va a formar un cuadernillo. ¿Sí? Y recordemos, en los libros nada más van a estar demandas radicadas, no cuadernillos. Entonces, no sale publicada, no lo vemos en el libro. Entonces, lo más seguro es de que se trate de un cuadernillo administrativo. ¿Sí? Tenemos que pedir el cuadernillo administrativo. ¿En dónde va a estar el cuadernillo administrativo? En el archivo. ¿Sí? Si nosotros vemos las listas de acuerdos, la lista de acuerdos va a decir cuadernillo administrativo, se previene, y destino va a decir archivo. Generalmente va a ser de esa manera. ¿Sí? Bueno, pero ya está radicada, ya quedó. Si se trata de una demanda de alimentos, ¿sí? Como hemos venido trabajando con el caso, en el caso también expusimos que la persona trabaja en Petróleos Mexicanos y expusimos que se tratan de dos menores que están casados, ¿sí? Casados con dos hijos. ¿Estamos? Trabaja en Petróleos Mexicanos. Ahora bien, ya quedó radicada, ya se publicó. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que buscar? ¿A qué nos tenemos que abocar ahora? Es pregunta. Es pregunta. No, sí. Esperar que se le emplace para la parte, ¿no? Una, sí. Tenemos que o bien esperar o bien impulsar el emplazamiento. Va a ser acorde también a nuestra estrategia que estemos asumiendo, haciendo. Pero va a haber otro punto más importante. Nos vinieron a buscar porque ¿cuál era la pretensión inicial o más importante? La litis, ¿no? No, no, no. La pensión. Y nosotros en la demanda hicimos un capítulo especial. ¿Cuál fue ese capítulo especial? La medida provisional. La medida provisional. Entonces, si nosotros hicimos una solicitud, ¿sí? Hicimos una solicitud de una medida provisional, entonces en el auto inicial vamos a tener una medida provisional que nos va a ser dictada, ¿sí? Así que vamos a ver en este caso cuál va a ser esa medida provisional, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos vamos a apoyar con la pantalla y vamos a tener como ejemplo justamente la demanda que hizo la licenciada Jamie Anabel García Alonso. Y es justamente la que les compartí, ¿sí?
Entonces, en 31 de agosto ella pudo haber metido en otra fecha. En este caso, podemos presentada en fecha 23 de agosto. Aquí está rindiéndose cuenta, ¿sí? En fecha 31 de agosto, ¿quién lo está haciendo? La Secretaría de Acuerdos o la Secretaría de Acuerdos, que se está dando cuenta al juez con un escrito de la ciudadana Carla Verónica García Alonso, que es la actora, con las dos actas del registro civil que se describen, así como una copia para traslado anexa presentada en fecha 23 de agosto del mismo año. Este es el auto de radicación. Ahora bien, con el escrito copias y anexos, se tiene, aquí hay un error, por presentada a la actora por propio derecho y en representación de sus menores hijos, de identidad resguardada y con iniciales fulanos de tal, cuyas actas quedan en el secreto del juzgado, demandando en la vía ordinaria civil a Ángel Roberto Almora Rebore. Estás demandado, Ángel. El pago de una pensión alimenticia provisional y posteriormente definitiva y otras prestaciones que indican el escrito que se provee. Con el apoyo no establecidos en los numerales fulanos de tal, ojo, recordemos, aquí en este caso, ellos tienen que fundar y motivar. ¿Virtud de qué lo hacen? Bueno, con la virtud del artículo fulano, mengano, perengano, ¿sí? Del Código de Procedimiento se da curso a la promoción en la vía y forma propuesta. En consecuencia, fórmese expediente. Si hubiera una misión, entonces fórmese cuadernillo administrativo. Inscríbase en el libro de gobierno de ese aviso de su inicio a la superioridad, ¿sí? Córrase traslado a la parte demandada previo cercioramiento del mismo, emplazándole para que conteste la demanda dentro del término de 9 días, con el apercibimiento de que no hacerlo con fundamento en los numerales fulanos de tal, se entenderán por contestados los hechos de la demanda o de los que callarse en sentido negativo. No se tiene contestado en sentido positivo, sino negativo, negando todo. No estoy casado, no tengo hijos, no trabajo, todo es no. ¿Sí? Hágase saber a la parte demandada que en el término concedido debe de señalar domicilio en esta ciudad, en donde oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que al no hacerlo así, las mismas, aun las de carácter personal, se le harán por estrados, conforme a los numerales 75 y 79. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos señalar un domicilio procesal, ¿sí? Sucede de que cuando, por ejemplo, vamos a otra ciudad, puede ser que nosotros no tengamos un domicilio procesal en esa otra ciudad. Por ejemplo, tenemos una cliente en Veracruz, a quien están demandando, ¿sí? Ella recibe su emplazamiento y nos llama a nosotros vamos para allá y tenemos dos opciones. Si no tenemos nosotros domicilio, tenemos dos opciones. Seguir señalando el domicilio de ella, el personal lo convertimos en procesal, ¿sí? O bien pedir que las notificaciones se hagan mediante listas de acuerdo. Vamos a señalar como domicilios los estrados del tribunal, ¿sí? Al señalar nosotros como domicilio los estrados del tribunal, estamos diciendo todo va a ser publicado y ahí yo me voy a dar por notificado porque no tengo domicilio procesal, ¿sí? Entonces, esa es la opción para poder continuar. Vamos a traer la otra silla. ¿Vas a hacer el favor de traer la otra? Entonces, voy a, voy a, voy a hacer una media pausa aquí mientras vemos se ve lo de la silla. Pero hay duda al respecto en cuanto hace a domicilio procesal. No, 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 Enrique, la movible, la que está allá, por favor.
lo que es el domicilio procesal y lo que es la notificación mediante listas de acuerdos. Adelante, Ángel. El domicilio procesal se tiene que marcar en la demanda o por la contestación como es eso, debido. Bien. En ambos casos, en uno de ellos va a ser en el escrito inicial de demanda, nosotros tenemos igual las dos alternativas. Vamos a promover en Jalapa, por decirlo así. ¿Tenemos despacho en Jalapa? No tenemos despacho en Jalapa. ¿Sí? Hay ocasiones en que nos auxiliamos de alguien, un amigo, un despacho, etcétera. Cuando esa es la circunstancia, bueno, vamos a señalar el domicilio del amigo. Podemos señalar el domicilio mismo del cliente, ¿sí? Previo acuerdo con el cliente. Pero eso nos deja en una parte de cierta desventaja porque nos quita profesionalismo, ¿sí? Y la tercera opción es que cuando hacemos nosotros nuestro escrito inicial de demanda, señalamos, ¿sí? En lugar de decir señalando como domicilio procesal ubicado en Mario Fabio Altamirano, número 203, segundo piso, del patio 4, de la colonia Tajín, Costa Rica, Veracruz, decimos, y señalando como domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aún las de carácter personal, los estrados de este juzgado. ¿Estamos claros? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que todas las notificaciones van a ser mediante listas de acuerdo. ¿Estamos claros o hay dudas? ¿Sí? No hay domicilio Mediante estado. Nosotros lo señalamos, pero nosotros lo señalamos, tenemos que señalar. puede que sea también una desventaja, ¿no? Puede ser una desventaja si no estamos constantes en las publicaciones. Puede ser una desventaja, evidentemente. ¿Sí? Pero si estamos constantes en las publicaciones, no vamos a tener, o sea, la ventaja de ahora es de que no tenemos que trasladarnos todos los días a Jalapa o a Veracruz para checar listas de acuerdo, sino que lo podemos hacer de manera electrónica. Y al hacerlo de manera electrónica, bueno, vamos a poder darle seguimiento. Ahora, hay otras alternativas, ¿sí? Otras alternativas pagadas. En este caso, por ejemplo, yo utilizo una herramienta y esa herramienta me permite nada más poner el número de expediente, poner el número de juzgado, y ¿qué pasa? Que cualquier publicación que salga me notifica a mi correo o a mi WhatsApp, ¿sí? Y ahí, pero claro, también tenemos que tener y ser redundantes. ¿Qué pasa si me falla esta? Entonces hay que también tener la opción de darle seguimiento diario a los expedientes, ¿sí? ¿Para qué? Para estar en la posibilidad de que ante la falla de uno, tenemos lo otro. Si no pago, no voy a tener la información, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Bien, entonces aquí dice, córrase traslado a la parte demandada. Esto va a ser en automático. Recordemos que, por ejemplo, eh, si nosotros no le pedimos al juzgado que haga las cosas, el juzgado no lo va a hacer por sí mismo. En ocasiones sí hace las cosas, pero la mayor parte de las veces no las hace. Tenemos nosotros que estar interactuando, ¿no? Para que las cosas se hagan. Aquí vamos a continuar. Dice, se le harán por estrados conforme los numerales fulano de tal. Y como nosotros señalamos en nuestro escrito inicial que se designaba como abogada patrona a Jamie Anabel, el acuerdo dice que se tiene por autorizado a la licenciada Jamie, en términos del artículo 89, como persona autorizada. Ahora bien, dice, aparte, con fundamento en el artículo 210 del Código antes invocado y en los diversos fulano, mengano y perengano, se decreta una pensión alimenticia provisional.
fíjense, hay autos, en las medidas provisionales hay decretos. Los autos, el juez puede decretar, puede resolver, puede sentenciar, ¿sí? En este caso está haciendo un decreto. Y en este decreto está estableciendo una pensión provisional a favor de la actora y de sus menores hijos, que hay una inconsistencia, que es el 40% y la individualiza, 20% para la menor YCSG y 20% para la menor MICG del salario diario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado como trabajador de la empresa, con número de ficha, a quien deberá girarse oficio para que haga efectiva la pensión aquí decretada, excluyéndose lo referente a los viáticos y gastos de representación. Y continuamos con la cita de la tesis. Y hace otra advertencia, ¿sí? Hace otra advertencia. Dice, por otra parte, con fundamento en los artículos fulano, y perengano de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, le dice, se hace saber a las partes que manifiesten su oposición por escrito a que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, ¿sí? Distintos a su nombre en Internet que aparezcan en la sentencia y resolución. Que si no lo hacen así, estos van a ser publicados, ¿sí? Ahora, para la práctica de la diligencia de emplazamiento, se notifica a fulano de tal, ¿sí? Y luego el último dice, notifíquese por lista de acuerdos. ¿Qué se va a notificar por lista de acuerdos? Este auto, porque el emplazamiento es personal, ¿sí? Lo acordó y firma fulano de tal, por ante el secretario Mengano de tal, con quien actúa, y como el que redacta es el secretario de acuerdos, dice, doy fe. ¿Sale? Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos en este auto de erradicación? ¿Qué es lo que tenemos? La fijación de la medida provisional. Ahora bien, le vamos a preguntar a la autora de la demanda. ¿Eso era lo que pidió, licenciada? ¿Pidió el 40%? Claro, ¿Qué pidió? no recuerdo si le puse el porcentaje. Sí, sí lo puso. Ah, Pero bueno, vaya a la demanda. ujú. ¿Qué fue lo que pidió? Pidió el 50%. 50%. Ahora bien, fíjense bien las cosas. Ella acredita ser, dice, es esposa, Ujú. ¿sí? Es mamá de 2 hijos. Uno de ellos dice que necesita terapias especiales por ser autista, ¿sí? Pero pidió 50%, ¿sí? A lo mejor se limitó a 10% para ella, 20% para un hijo y 20% para otro hijo. Pero tenemos una situación especial que requiere un tratamiento especial y donde pudimos haber solicitado un porcentaje mayor, ¿sí? Tenemos la limitación de que ella pide un 50, ¿sí? Entonces el juez va a pedir en relación también va a otorgar en relación a lo que se pide, ¿no? Pero también en base o en virtud a las circunstancias que obran, ¿sí? Si hay un porcentaje menor a lo que pedimos, ¿sí? ¿Cuánto debería haber pedido más? Sí. Pero vamos a suponer, pidió más, pidió menos. Esos son los hechos concretos. Pidió 50, le da 40. Todos nosotros estamos en la misma firma, ¿no? En el mismo despacho. Este auto salió el día, ¿qué dice que salió? El día 1 de, en 1 de septiembre dice, se publicó.
¿sí? El 1 de septiembre. El 1 de septiembre es viernes, ¿sí? Y el 1 de septiembre, Bobby, que le da seguimiento a la lista de internet, ve la publicación, donde se da el 40%, y le dice a la licenciada Jamie, colega, ya salió el publicado, ¿qué hacen? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacen? Ya salió publicado, pero ya saben que salió publicado, pero nada más, ¿qué van a hacer? Ya está ahí la opción. Van a ir a pedirlo, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Van a leer este acuerdo. Ahora, es viernes, lo vamos a ver el lunes. El lunes tuvieron una audiencia y no tuvieron tiempo de verlo. Ahí llega el martes. Y pasó la misma circunstancia y llega el miércoles, ¿sí? Y el día miércoles ven el expediente, ven el auto, ¿sí? ¿Qué sucede? En primer lugar, le van a dar la noticia al cliente de que llegó por un porcentaje menor al que ustedes pidieron, ¿sí? ¿Qué harían? Nosotros como autores de la demanda, ¿no? Así es, como partes del despacho que está viendo este expediente. Pidieron 50 y les dieron 40. Una reclamación de la medida. Ok, tú es una reclamación. ¿No? Bien, una reclamación. Se solicitó lo que pudo, pero el juez le otorgó cuánto cantidad. Se decretó la pensión alimenticia por el 40% Ajá, provisional, sí, provisional, sí, como se menciona, y posteriormente va a ser definitiva, provisional porque son menores de edad pero y en automático. ¿te vas a quedar así o hay alguna otra opción que puedas hacer? Pues al menos que se hayan en la otra parte, pero bueno, ¿No? desconozco. Alex, Una reclamación, como decía Bobby, ¿no? reclamación. Vamos a hacer una reclamación. No, acuérdense que nosotros podemos reclamar las medidas provisionales, ¿sí? ¿Cuál es el artículo? El único artículo que hemos visto a lo largo de estas 3 sesiones es uno solo, y por lo consiguiente ya casi nos los aprendimos de memoria. ¿Qué artículo es? ¿Bobby? 210. ¿Qué dice el artículo 210 en su párrafo tercero, creo? A ver, alguien que me ayude. El normal, ¿no? Procedimientos. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga y se les emplazará para que contesten dentro de 9 días. En ¿Ok? los casos en los que se reclamen alimentos, pues pondrá en el auto en el que dé entrada a la demanda a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil y el vínculo matrimonial o de su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose del concubinato con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante. El juez lo resolverá dentro del término de 3 días, tomando en cuenta los documentos que se hubieran aportado contra esta resolución. No procede recurso ordinario. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, el fundamento es el artículo 210, ¿sí? Y nos está diciendo que procede ¿qué? La reclamación. La reclamación. ¿Qué pruebas podemos ofrecer dentro de la reclamación? El acta de nacimiento, el matrimonio. Los documentos que ya obran
¿sí? O nosotros podemos adjuntar, pero tenemos que presentar los documentos. No podemos pedir documental de vida de informe, no podemos pedir el confesional, no podemos pedir inspección, deben ser puras documentales, ¿sí? Ok. Si nosotros somos los actores, podemos inconformarnos también, ¿sí? ¿Existe algún término para hacer una inconformidad? ¿Estoy bien? ¿Qué dice el código al respecto? Ahorita se los voy a dejar eso de tarea para que en el comercial, en la pausa que hagamos, busquen los términos, ¿sí? Porque es parte importante de la formación, saber qué términos tenemos. En el primer de los casos, en el demandado, dice que tendrá 9 días, pero nosotros como actores, ¿cuántos días vamos a tener si, para hacer la reclamación? Pero todo eso es antes del nacimiento. Antes del emplazamiento o paralelo al emplazamiento, ¿sí? Entonces tenemos ahí nosotros una oportunidad para hacer esa reclamación. El demandado podrá hacer la reclamación en forma posterior a esa medida provisional, si aún no ha sido notificado, porque no puede defenderse en ese momento. Con la contestación nosotros podemos reclamar incluso lo que se resolvió en la reclamación. ¿Me explico? Fijan 40, entonces nosotros vamos a hacer una reclamación, porque la consideramos baja. Entonces vamos a decir, oye juez, yo te adjunté acta de matrimonio, te adjunté acta de nacimiento de mis hijos, te adjunté certificado médico donde señala que mi menor hija es tiene un padecimiento de carácter mental, te adjunté facturas de la escuela, te adjunté comprobantes de pago de otros servicios, de otras cosas, y tú me estás fijando menos y me estás excluyendo a mí, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir que resuelva tomando en consideraciones. El juez puede resolver y decir, "Mm, a mi parecer, es procedente el 40 y ahí se queda. O puede decir, la elevo a 60, ¿sí? O la elevo a 50, como tú me lo pediste. Esta reclamación se hace nomás cuando es un porcentaje, también se puede decir. En, Porque se en sabe ambos, mínimo, ¿no? en ambos casos, ¿sí? En ambos casos se puede hacer la reclamación. Pero si nosotros nunca fuimos a ver el auto de erradicación, no nos vamos a enterar del porcentaje. Y cuando nos enteremos del porcentaje, Porque ya le van a estar pagando a la clienta. es porque a lo mejor ya le van a estar pagando al cliente y va a decir, oiga, Nos va a abogado, reclamar a pero nosotros, ¿no? me dieron el 40, yo quería el 60, ¿sí? Le dieron el 40, y nosotros vamos a decir, le dieron el 40, o nos vamos a enterar porque, a ver, ya está, no vimos nosotros el auto de erradicación, pero la medida provisional va a venir acompañada de algo. Lo vimos en la segunda clase, la clase anterior. Si la fuente de trabajo está en Ciudad del Carmen, o si la fuente de trabajo está aquí, va a ir acompañada de qué? De un exhorto o de un oficio. Si es aquí, oficio. ¿Y ese oficio qué va a decir? ¿O de qué va a consistir? La orden del porcentaje. De la orden, ¿sí? De la retención judicial que se va a hacer en contra de fulano de tal por concepto de pensión alimenticia a favor de fulana de tal, ¿sí? Donde se establece el porcentaje. Entonces, ese oficio, a ver, creo que ya lo regué.
ese oficio, ah, denme un segundo. Eh, Ese oficio lo tienen ustedes ya disponible en lo que es la segunda sesión, ¿sí? No sé si lo alcanzaron a ver o no. Es el oficio donde se comunica la pensión provisional, Hubo dos, uno es la reclamación por medio provisional y el otro por pensión efectiva. ¿ok? Ahí vienen los ejemplos de que cuando es la pensión en un porcentaje menor, ¿qué voy a hacer? Y ahí viene el ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo puedo pedir? Y viene el otro ejemplo. Yo soy la parte demandada y yo considero que la pensión es excesiva, ¿sí? Entonces, si yo considero que la pensión es excesiva, adicional a la contestación de la demanda, viene la parte de la reclamación, dentro de la misma contestación a la demanda. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso, los dos ejemplos vienen para que sea ilustrativo, ¿no? Para que sea ilustrativo qué es lo que podemos hacer cuando estamos en esa circunstancia. De esto nos queda una cosa muy importante para tenerlo plasmado aquí siempre en el disco duro, que sin excepción tenemos que ver el auto de erradicación para saber cuál es el porcentaje que nos dictaron. Si el porcentaje es acorde a lo que pedimos, no combatimos, ahí lo dejamos. Si el porcentaje es menor a lo que pedimos y nosotros lo justificamos, entonces lo combatimos. Y ahí viene el ejemplo de la reclamación por un porcentaje menor al que nosotros queríamos. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros en nuestra demanda vamos a poner siempre el 90%. Es un absurdo. No tiene caso que pongamos el 90%, salvo que, por ejemplo, fueran 7 chamacos. ¿Sí? Pero si no es el caso, Sí, no, 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 tiene el 90% y son los hijos y la esposa. Y yo digo, por qué hacen eso? O sea, no tienen lógica. es un absurdo. Pero no puedes dejar también ¿Sí? al trabajador. ¿Sí? Eso, o sea, es un absurdo pedir eso, ¿no? O sea, tal vez, yo te voy a pedir el 100%. Yo siento que es más que nada como para intimidarlo, ¿no? Que bien o mal, o sea, no va a suceder eso, o sea, no lo van a dejar. ¿Sí? O muchas veces también buscan un porcentaje alto para que la media sea alta. O sea, se van a lo grande para que te den 50. Pero se tienen que Pero justificar. se tiene que Se justificar. Y tienen si que no se justifica, justificar. pues serían varios, Sí. van a como quieran. Ahora, muchos lo que hacen es hacer prácticas mañosas, ¿no? Pero de la práctica mañosa tenemos elementos para combatirlas. Y en este caso, el primero es la reclamación y el segundo es ya lo vimos, El otro, dice el 210 en su parte final. En la parte final, vuélvelo a leer. Ya lo vimos. Y hicimos ¿qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si? Lo del amparo. Lo del amparo. ¿Sí? Traten de grabarse los recursos y lo que sigue. Y donde procede solamente ¿Sí? amparo contra. Sobre lo que resuelva en reclamación, no tenemos otro medio de combate, no nos vamos a ir ante el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Nos vamos a ir directamente al amparo. ¿Y qué juicio de amparo es? Indirecto. ¿Por qué es indirecto? Va contra resoluciones judiciales. Porque es Para combatir simple y sencillamente el directo es contra sentencias o laudos. Y el amparo indirecto es contra todo aquello que esté dentro del procedimiento o fuera del procedimiento
distinto a un laudo o una sentencia. ¿Sí? Entonces, así de sencillo. Por eso es amparo indirecto. Dime. La reclamación, si no nos parece la primera parte, está notificado la otra parte y eso, y lo vemos en el auto de erradicación, ¿es por un escrito directamente o pasa al amparo? Es lo que hayan dicho. Primero hacemos la reclamación. La reclamación la vamos a hacer con fundamento en el artículo 210. ¿Tienes acceso al curso? No, pero ¿Ya descargaste a ver, dinos qué es lo que dice? ¿en cuál, perdón? Por ser inferior a la medida provisional. Por eso es importante que ustedes entren al curso, porque en el curso va dando el material adicional. El video, si ustedes ya estuvieron aquí presencialmente, tal vez va a ser nada más, me quiero acordar de algo. Pero los documentos nos van a servir como referencia. A ver qué dice. ¿Fue esa octava de primera instancia? ¿Todo? Sí. Ok. Especializado en Derecho Familiar, presente, licenciado Oscar Edgar Hernández García, con la personalidad que tengo debidamente reconocida en autos. Saltamos, llegamos. Que vengo a interponer reclamación en contra de la medida provisional anterior, tomando en consideración los siguientes hechos. Número uno, dentro de la demanda de divorcio, se ejercitan dos acciones alimentarias en contra del deudor. La primera, a favor del menor hijo, mientras que la segunda, a favor de la actora en su carácter de concubina. Dos, dicha calidad se acredita presuncionalmente por la existencia del acta de nacimiento de la menor, en donde se deduce que ambos son los padres y que se ve fortalecida mediante la exhibición en copia simple del acta de divorcio ofrecida como prueba y que se enumeró de la siguiente forma. Y sigue el punto número 8, documental pública. Consistente en copia simple del acta de divorcio del demandado, mientras que consta en el acta 339 dentro del libro 2 de la Oficialía del Registro Civil de esta ciudad. Esta prueba lo relaciono con los hechos 1, 2 y 3 y me comprometo a presentar la original una vez que me sea proporcionada. 3. Ahora bien, el momento de dictar la medida provisional no se tomó en cuenta el carácter de concubina, virtud a la luz de la apariencia del buen derecho, y en peligro en la demora del elemento necesidad entre cónyuges o concubinos. Ahí cita una tesis, ¿no? Así Saltemos esa tesis. Ok. Seguimos. Okay. Está aislada, entonces sigue, ¿no? Pensión alimenticia provisional, análisis a la luz de la apariencia del buen derecho. Otra tesis. Vamos al siguiente. Este tribunal colegiado estableció jurisprudencia en el sentido de que no debe presumirse a favor de los cónyuges, concubinos, la necesidad alimentaria, cuando se dicta sentencia definitiva. La anterior precisión se hace para distinguir ese criterio de impetrante cuando se trate de una medida cautelar. Bueno, pausa. ¿Qué sucede ahí? Se dictó, se solicitó el 40% en carácter de concubina y en carácter de hijo. ¿Sí? Se anexa, o sea, ¿cómo vamos a acreditar el carácter de concubina? Pues no hay actas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dice? Ajá. ¿Qué dice la ley al respecto para que un concubinato sea real? No tienen que estar. No tienen que estar casados. ¿Sí? Dice, deben de estar ambos libres de matrimonio. Entonces dice ella, bajo protesta de decir verdad manifiesto que me encuentro libre de matrimonio. ¿Sí? Y si uno no es libre de matrimonio, Entonces ya no es concubinato. amaciado. ¿Sí? Ya no es concubinato. Aunque existe una separación. ¿Eh? Existe una separación. ¿Sí? Sí, porque Pero- había un acta que- Pero la ley dice, el concubinato es la unión de hecho entre dos personas que se encuentran libres de matrimonio. Entonces, ¿qué es una presunción?
¿sí? Hay dos tipos de presunción, la legal y la humana. La legal dice que es algo que se encuentra previsto por la ley y en consecuencia, como está previsto, la consecuencia es esta. Ahora, la humana dice, yo estoy libre de matrimonio y él también lo está. Había estado casada con fulano de tal, pero se divorció. Y por eso te estoy exhibiendo el acta de divorcio, para que no me salga con que está casado y que es mentira la existencia del concubinato. ¿Sí? El acta de nacimiento es también una prueba presuncional. La niña tiene 4 años. Entonces la ley dice que el nacimiento de un hijo y la unión de hecho de más de 3 años le otorga la calidad también de concubina, ¿no? Entonces tiene 13 años, tiene 4 años, él está libre de matrimonio, lo compruebo mediante esto. Entonces, hay concubinato. Lo pude haber reforzado más, ¿cómo? Solicitando al registro civil que me diera una constancia de inexistencia de matrimonio. Lo exhibo como prueba y digo, es una prueba presuncional, dado que ambos estamos libres de matrimonio. Luego, entonces, al tener un acta de nacimiento, llego a la conclusión de que hemos vivido juntos, procreamos una menor y nos encontramos libres de matrimonio. Luego, entonces, se perfecciona lo que la ley dice con respecto al concubinato y la acredito. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, me dicen que no, en la medida provisional, lo detecto y hago la reclamación. Y en la reclamación dicen, ok, va a 40. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado atento a los términos, al auto? Se me pasa. ¿Y qué pasa si se pasa? Ya no puedo reclamar. Ta. El otro hubiera estado contento, ¿no? Me dieron, ¿sí? Me pusieron 20. Ahí está bien. ¿Sí? Hay opciones para resolver el entuerto. Si se nos pasó ese término, sí hay opciones. ¿Cuál sería esa opción? La amparo, No, la apelación. no, tampoco, no hay apelación. Ya se nos pasó el término. Recurrir a lo que dice el artículo 10 y el 11, o el 11 y el 12, no recuerdo, que es el desistirse de la acción y de la demanda y volverla a empezar. Siempre y cuando, siempre y cuando no haya sido emplazado lo. Antes de que... Entonces eso se tiene que presentar antes de que se vaya a empezar otra persona, ¿no? Si complicamos el acuerdo, se nos pasó el término, se presenta el desistimiento ¿Sí? y otra vez van a presentar. O sea, ambas cosas tienen que ser antes de que se emplace. Sí, Ya, porque una vez que se emplazó, yo solamente para que me desista, la otra parte tiene que estar de acuerdo. Si no, ya Si no, no. no procede desistimiento. ¿Sí? Sí, es que ya se emplazó. ¿Sí? Si no, sí puedo. Ahora, ¿podría haber otra vía? Pues si hay otra vía, me puedo desistir yo de la medida provisional. Me desisto de la medida provisional. Yo actor. Yo acto. Digo, déjesela de aplicar. ¿Sí? No, pues es de la. Y luego dice que en cualquier momento yo puedo solicitar la medida provisional y luego la solicito otra vez. Lo de la acción. ¿Sí? Pero corremos el riesgo de que luego no nos autoricen el desistimiento y que nos dejen a la vista del otro. Entonces eso complica, mejor desistirse antes de que sea emplazado. Sería el mejor recurso, ¿no? ¿Sí? Y el No recurso, táctica o estrategia. táctica. ¿Sí?
Y el desistimiento en este caso sería como un escrito simple, expresando el desistimiento de la acción directa. Es un escrito en el sentido de que te vienes a desistir de la acción y de la instancia y consiguiente pides que el expediente se archive como total mente concluido. Pero debe de ser ratificado. Tú nada más no puedes llegar y lo presentas y ya, sino que debe ser ratificado ante presencia judicial. Es decir, que el cliente llegue y diga, sí, en efecto, yo me estoy desistiendo, yo ya no quiero continuar con la demanda, y viene, se presenta y firma. Presencia judicial. ¿Está segura usted? Sí, sí, yo digo que sí, que mi abogado la regó y... Pero eso sería un poco profesional, ¿no? Sí, pero tú tienes que ver alternativas de solución. Alternativas de Es un solución. poco profesional, pero Estudio bien. ¿Sí? ¿Te lo vas a cobrar? ¿El otro juicio? Pues no. No es parte de Pues, ello. la regaste, ¿no? Sí. Lo que Entonces, dice que dice en el 11, ajá, el desistimiento de la acción adquiere el de la demanda posterior al emplazamiento requerirá el consentimiento del sujeto de demanda sí, ya aplazado. sí, ya emplazado. Si el otro no está de acuerdo, no. Si me dieron un regalito de que iba a ser el 40 y me lo pusieron por 20, pues yo, o sea, necesitaría estar muy loco, ¿no? Para aceptar el desistimiento. Y si, bueno, si la otra parte ya está pasada y desiste la demanda, se puede volver a demandar por lo mismo a la otra parte. O, por ejemplo, ya pasó la... Ah, bueno, pero ahí estaríamos hablando, si está vigente, estaríamos hablando de una simulación de actos jurídicos y de una situación ya diferente, ¿no? Porque no puedes tener dos demandas de alimentos sobre la misma persona, ¿sí? Mismo actor, mismo demandado, y entonces, porque entonces ya está haciendo una simulación de actos jurídicos. ¿Me explico? Entonces irlo a presentar a otro juzgado, prácticamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si este ya no está vigente, la puedes volver a intentar. La puedes volver a pero intentar. usted está hablando del cumplimiento de la instancia. O sea, cuando te desistes de la acción y de la instancia, la instancia puede ser la segunda instancia, primera instancia, ¿sí? Te puedes desistir de la acción y de la instancia. Te puedes desistir te puedes desistir de la ejecución de la sentencia. Te puedes desistir de la ejecución de la medida provisional. No, no te puedes desistir de la medida provisional, ¿sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, fíjense todo lo que implica, pero si ustedes ya lo tienen aquí, entonces ya no hay tanto problema. Se oye mucho, se oye muy extenso, pero realmente aquí es lógica y es práctica, ¿no? Yo les hago una recomendación que ahorita me va a entender Ángel del por qué, y es un manual. Porque en ese manual te va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer en caso de. Lo elaboras una vez con todos los presupuestos y simple y sencillamente está alguien capacitándose, ya vas a saber qué hacer en el caso de ese caso concreto o específico. Entonces, ese manual salva de cualquier error, ¿no? Te dice qué hacer paso a paso, ¿sí? Y son manuales, por ejemplo, que inspirados en manuales de calidad a través de la norma ISO 9000, 9001, etcétera, ¿sí? Para poder llevar con precisión, ¿no? Un asunto legal. Preguntas hasta ahorita. Y ese manual no se consigue. Bueno, por ejemplo, yo lo tengo lo tengo en proceso, no lo tengo terminado, ¿sí? Tengo algunos, ¿no? Por ejemplo, algunos en cuanto a un juicio laboral, ¿sí? Lo vas construyendo. Más adelante lo quiero publicar,
pero de momento pues, lo tengo en preparación. ¿No? ¿Sí? Entonces, y yo les digo a ellos, háganlo para que vayan viendo paso a paso y no se les olvide. Te los decía, no completo, simple y sencillamente lo esencial. Estábamos muy verdes. ¿Qué voy a hacer en caso de? Hacer un gráfico, ¿no? Donde ¿Sí? punto número 1. Así como lo hemos venido haciendo, así como lo hemos venido. Es el qué pasa si. Y en el qué pasa si te va a llevar a la página fulana de tal, donde te va a explicar por completo qué es lo que tienes que hacer. ¿No? ¿Sí? Entonces, esas son las alternativas de solución. Pero como ustedes ven, son muchas variables en el proceso. ¿Sí? Bueno, en mi caso de conocida, Son alimentos. el que te dan y ya, porque es a criterio del juez. Bueno, ¿Sí? Ponle más alto, ponle 70 para que te quede 40. Ponle tanto para que te quede 50. Y mire todas las alternativas. ¿Sí? Y hay muchos, o sea, lo digo y se queda aquí grabado, pero hay muchos que dicen, es que voy a hablar con el juez para que me dé tanto, y yo le voy a dar tanto. ¿Sí? Pero es un absurdo. Eso quiere decir que estuvieron de noche en la facultad. Sí, porque aunque decretara tanto, no sé, el recurso de reclamación, ¿no? ¿Sí? No era no eso, y al final, pues, es gasto de dinero innecesario. ¿Sí? Sangrando al cliente para que. Ahora, ¿para qué estudié yo? ¿Para ir a hablar con fulano de tal para que me modifique? No. Yo estudié para yo hacer el trabajo. Subieron de noche. Y pues como dice Alex, es necesario porque pues ya la contestación y con todo lo demás iba a ser ¿Sí? necesario ese comentario. ¿Sí? Bueno, entonces, ya, si no es Pemex, les dije, si es Pemex, el actuario, caso concreto particular, aquí Poza Rica, Pemex. Pemex dice, yo no te recibo nada del juzgado, el juzgado me lo tiene que traer a mí, ¿sí? Y lo tiene que traer un actuario, se tiene que identificar y todo. Ahorita, ¿verdad? Ajá. Antes sí. Antes sí. Entonces, si es un tercero, nosotros podemos para agilizar, pedirle a quién le vamos a pedir el oficio. Actual. Bueno, no, O sea, la mesa. A la mesa antes de que lo mande el actuario, lo pedimos a la mesa. Ese oficio va a decir, el decreto, ¿no? Del 40% en este caso del ejemplo, de la pensión alimenticia, lo vamos a llevar a la fuente de trabajo, nos van a acusar de recibido, lo vamos a regresar a Pero ese el oficio juzgado. también se solicita por escrito, No, ¿no? no, en automático. Recordemos lo que dice, lo que decía aquí, ¿sí? Aquí, ¿qué decía? corre ese traslado. Corres al traslado. A ver, ¿qué parte? No, arriba, ¿no? Aquí está. A quien deberá girarse oficio. O sea, esto es Es un automático. en automático consecuencia de la solicitud de la medida provisional. Como el juez dijo, a ver, con fundamento en el 210, se decreta medida provisional consistente en 40%, por lo tanto, gire ese oficio. No tenemos que pedirlo, el oficio viene en automático. ¿Sí? O podría ser, si trabaja en Villahermosa, ¿qué sería? Gírese, exhorto. ¿Sí? Gírese, exhorto. ¿Estamos de acuerdo? Es oficio aquí, bueno, Local. exhorto, otro, pero hay otro, ¿no? Exhorto puede ser que sea Papantla. Despacho cuando es a un instancia. Sí, puede ser el juez municipal. Sí, Ah, así es. No, ahí en Papantla es exhorto. ok. ¿Sí? Villahermosa es exhorto. O sea,
iguales, pero fuera de su competencia, o sea, Son la misma autoridad, pero en diferentes instancias, en Así es, diferentes lados. ya. diferente Ahorita, por ubicación ejemplo, geográfica. todavía. Ajá, entonces como es inferior, se va a dar un despacho. Un oficio va a ser ante un tercero, Dentro de la misma zona, ¿no? ¿sí? Incluso habla de que puede ser, bueno, eso lo dejamos para después, para ver en materia de alimentos, ¿sí? Pero exhortos fuera de oficios dentro de la jurisdicción a terceros y despachos a inferiores dentro de la jurisdicción, ¿sí? Bueno, entonces se va a mandar este oficio. Con este oficio nosotros vamos a garantizar la primera parte, el éxito de la primera parte, que es la pensión provisional. La pensión provisional, ¿sí? Ahora, el siguiente momento que vamos a ver y vamos a analizar nuestra conveniencia va a ser la de el emplazamiento, ¿sí? Pero en ese sentido vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos.